una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con Alma, profesora de artes visuales, y con Ale, profe de geografía, nos preguntamos ¿de quién es la cultura? Para mí, la cultura es un conjunto de rasgos que le brindan a los individuos identidad y los hace pertenecer a determinados grupos. Lo que realiza la persona, el hombre sería. Puede ser una mesa, una casa, una heladera, muebles. Las del noroeste argentino, Salta, Jujuy, Tucumán. Las culturas que yo conozco son en la antigüedad, la cultura griega, la romana, la egipcia, y en la actualidad conozco la china, la italiana, la judía. Los objetos que puedo identificar en la cultura santiagueña son, por ejemplo, el mate, el bailar folclore, las fiestas populares de los santos. Como objeto una bandera y como actividades la danza, la música, la gastronomía, las actividades artesanales. Las celebraciones de Año Nuevo o de fin de año, que tienen diferentes fechas y diferentes ceremonias dependiendo de la cultura. Tanto en mi escuela como en mi barrio, las diferentes culturas conviven en forma respetuosa. En mi escuela nos tratan con igualdad, pero sobre todo con diálogo y respeto. Las diferentes culturas en mi barrio y en mi escuela conviven con respeto y aceptación. Se le agradece a la Madre Tierra por todos los frutos que nos brinda. En nuestra escuela hacen un pozo y ponen todo lo que la tierra brinda y después se tapa ese pozo. Sí, es una ceremonia tradicional en la que alimentan a la Pachamama. Se entierra una olla de barro con alimentos y bebidas y se agradece a la tierra por las cosechas y la fertilidad. Cuando alguien, con la autoridad de un maestro, describe el mundo y vos no estás en él, hay un momento de desequilibrio psíquico, como si te miraras en el espejo y no vieras nada. Esta frase, que pertenece a Adrienne Rich, demuestra lo importante que es hacer visible la diversidad cultural, especialmente en la escuela. Es una tarea compleja, especialmente en nuestro país, por la pluralidad de culturas que lo componen y por los cambios permanentes que se producen en relación a la construcción de una identidad nacional. La globalización, el fortalecimiento de las culturas regionales y las migraciones son algunos de los factores que siempre están modificando nuestro mapa. Las manifestaciones artísticas también dan cuenta de esa pluralidad. Podemos notarlo en algunas producciones de las artes visuales, en la danza, la música o el teatro. Pero además, de manera indirecta, la encontramos en las distintas formas de pensar, de hablar y de organizarnos. Esas diferencias interactúan entre sí. Es difícil encontrar una expresión cultural que se haya desarrollado de manera totalmente aislada de las otras. Las divisiones políticas de los distintos territorios no necesariamente definen los mapas culturales. Se pueden producir tanto encuentros como conflictos en nuestras sociedades, independientemente de estos límites. No todas las culturas tienen el mismo reconocimiento y poder, y esa desigualdad promueve el racismo, el clasismo, la xenofobia y la discriminación.
Debemos reflexionar acerca de estos intercambios y cuestionar las situaciones estructurales que permiten que haya dominación de algunas culturas sobre otras. Porque en ese contexto, algunos grupos pueden considerar a los demás como diferentes e inferiores. Cada uno de nosotros hace cultura y es portador de cultura. La diversidad es una de nuestras mayores riquezas. Podemos desconocerla sosteniendo prejuicios o transformarla en una fuente de creatividad e innovación que potencie nuestro desarrollo. Esta escuela tiene varias particularidades, entre ellas que tiene muchas variedades de inmigrantes o hijos de inmigrantes, que son todos compañeros. Y bien, la mayoría se lleva bien, pero es como dicen, hay a veces casos de discriminación. Hay muchos chicos que hacen diferencia y discriminan por diversión o solamente por llamar la atención. Mayormente siempre es eso, o sea, que para sentirse superiores o sí, discriminando a alguien que viene de otro país, cosa que no está bien, obviamente. Yo una vez fui discriminada en el año 2008 por un compañero que me habían dicho de que era boliviana. Y yo, bueno, dije, bueno, sí, soy boliviana, ¿cuál es el problema? Soy boliviana. Me empezaron a decir muchas cosas horribles y, bueno, yo me sentí muy mal. Y a la vez cuando uno se siente mal por ser discriminada por otro compañero, es como pensar el otro, ¿quién es esa persona para que te diga esas cosas? Y no dejarte que te las diga. La diversidad es una característica que encontramos en las distintas regiones de nuestro país. El clima, los paisajes y la naturaleza son muy diferentes a lo largo y a lo ancho de Argentina. Quienes habitamos y recorremos esos espacios también lo somos. Por un lado, un elemento clave en nuestra diversidad sociocultural lo aportan las inmigraciones. Estas se dan a lo largo de la historia de nuestro país en diferentes momentos y hasta el presente. Según el Censo de Población, Hogares y Viviendas de 2010, los residentes paraguayos, bolivianos y peruanos constituyen las colectividades latinoamericanas más numerosas de la Argentina. Cada persona trae sus propias costumbres que pone en diálogo con las culturas del lugar al que migra. El Estado Nacional, para mejorar la política demográfica y fortalecer los lazos socioculturales, sancionó en 2004 la Ley de Migraciones. Se reconoció entonces el derecho a migrar y se garantizó, entre otras cosas, el acceso a la educación y a la salud para quienes lo hacen. En concordancia con esta ley, en 2006 entró en vigencia el programa de regularización migratoria Patria Grande. Se trata de un programa para regularizar la documentación de los inmigrantes del Mercosur y estados afines en nuestro país. Por otro lado, a pesar de haber sido invisibilizados durante largo tiempo, muchos pueblos originarios mantienen vivas sus culturas. El censo de 2010 indica que hay 1 millón de personas que se reconocen como indígenas, es decir, el 2,38% del total de la población. Existen al menos 35 pueblos indígenas, cada uno con su propia identidad, historia y presente. Cada uno con su propio proceso de autorreconocimiento y con sus propias luchas por derechos. La reforma constitucional de 1994 atendió a sus reclamos. Desde entonces se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. Se garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. También se reconoce el derecho a la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, armenios, chinos, senegaleses, colombianos y otros tantos grupos de inmigrantes contribuyen a esa pluralidad que nos caracteriza. A nadie se le ocurriría negar alguna condición topográfica de nuestro país. Tampoco desconocer las diferencias climáticas que hay entre el norte, el centro y el sur. Sin embargo, a muchos de nosotros nos cuesta, en algunas ocasiones, apreciar la diversidad cultural que también nos representa.
en la cocina peruana y en los peruanos hay una preocupación muy importante que es que esté rico. Parece muy obvio, pero no todas las culturas priorizan eso. En todo caso, hay otras prioridades, que sea sano, que sea nutritivo. Todos esos peruanos que vinieron para buscar una vida mejor, huyendo de una situación económica muy mala en el Perú y también de una situación política de violencia muy complicada, encontraron en Argentina una forma de sobrevivir y además de recuperar su identidad a través de la cocina. Esa es como una hipótesis nuestra, o sea que la cocina le permitió a muchos peruanos vivir en Argentina y ser argentinos de alguna forma sin dejar de ser peruanos. La gente se junta a cocina y mientras cocina habla, y ese es un momento que no importa después cómo está la comida. En ese momento ya es un disfrute juntarse, ir probando, cocinar. Me encantaría ir a mi pueblo, a mi Jesús, a mi Yimbe querido, ¿sí? Y estar dentro de las plantas, vivir, creo que sería una linda vejez allí, ¿no? Me recordaría también a mi Buenos Aires querido, que lo adopté como mi Buenos Aires, que me encanta. Cada 1 de agosto tiene lugar la celebración de la Pachamama, uno de los rituales más importantes de la cultura andina. Sucede en un territorio amplio habitado por un conjunto de pueblos marcados desde tiempos precolombinos por la influencia del Imperio Inca. Mucho antes de que el ecologismo iniciara campañas a favor del cuidado del ambiente, los pueblos andinos habían desarrollado una profunda conciencia de ser hijas e hijos de la tierra, la Pacha, que es la que brinda el sustento. La celebración se realiza en el inicio de cada temporada de lluvias y simboliza la gratitud por los frutos que la tierra ofrece y el pedido de volver a recibirlos multiplicados en el ciclo que comienza. El núcleo de la festividad es el grupo familiar, que también es una unidad productiva, es decir, que todos trabajan juntos en la siembra, la cosecha y el cuidado del ganado. Suele ampliarse la participación de otras personas que se suman a la ofrenda y a los ruegos. Tiene carácter sagrado y se divide en pasos. El sahumado es la quema de hierbas aromáticas que limpian el hogar de malos espíritus y alejan las enfermedades. Luego, en la señalada se hacen pequeñas marcas en las orejas de los animales para poder identificar de quién son. La corpachada consiste en abrir un pozo, como un pequeño altar en el que se introducen muestras de los frutos obtenidos durante el año, como alimentos, chicha o tabaco, a modo de devolución a la Pacha y de ofrenda propiciatoria. Los saberes, costumbres y creencias originarios de América, como esta celebración, han sorteado generación tras generación infinitas adversidades para mantenerse con vida. En otro tiempo fueron la violencia de la conquista y las prohibiciones de diversos regímenes autoritarios los que censuraron las celebraciones. Hoy la dificultad de la transmisión de este y otros legados proviene de un adversario menos visible, la moda y el culto a la novedad, que hacen que no siempre sea fácil para las chicas, chicos y jóvenes identificarse con las tradiciones de sus ancestros. Y el tema de la copla, en realidad de chica eso ya me incentivaba a que siga y a que cante. También llegó un momento en el que yo no quería, así. Digo, no, que mis compañeros me hacen burla porque yo canto con la caja. Así. Entonces, ¿cómo voy a seguir cantando con la caja? No, mejor me voy a agarrar una batería, no sé. Y mi abuela decía, no, mijita, esto es lo nuestro, decía ella así. Yo se lo quiero transmitir a usted para que usted siga. Lloraba yo porque mis compañeros todo el tiempo me hacían burla y que por qué cantaba, pero sin embargo en la escuela cada acto que había ahí, 25 de mayo, todo siempre la Andrea con la caja presente en los actos.
Por eso, favorecer desde las artes la reflexión y el conocimiento de las diversas tradiciones que conforman nuestro patrimonio cultural permite generar conciencia de su riqueza y de la necesidad que tenemos de preservarlo para asegurar su futuro. Nuestra identidad nacional nos identifica como argentinos. Nos permite reconocernos y diferenciarnos de personas con otras nacionalidades. Pero en un país tan diverso, ¿es la misma identidad para todas y todos? Existe una identidad individual que tradicionalmente se ha definido como las características que permiten individualizar a las personas. Eso que hace que cada individuo sea uno mismo y no otro. Se genera en relación al ambiente donde el sujeto vive y construye su identidad social. Mi identidad individual, que parte de un proceso de identificación frente a la heterogeneidad del mundo, abarca elementos que comparto con mi grupo humano, con los que construyo una identidad social. Exacto. Además, esta identidad individual puede construirse hacia adentro de una cultura determinada o en relación con diversos mundos culturales. No está cerrada a un solo grupo, sino que puede abarcar distintas culturas. Por ejemplo, puedo hablar en guaraní, como los habitantes de algunos pueblos de Misiones, y dedicarme a bailar tango. No estamos limitados a una identidad cultural determinada. Se puede entrar o salir en la medida en que se decida ser parte de un grupo o dejar de ser parte de él. Sabemos entonces que hay una identidad individual y una identidad social. Siendo un país con características culturales tan variadas, ¿cómo se construye entonces una identidad nacional que pueda contener a todos? La identidad nacional es el sentimiento de pertenencia a una colectividad histórico-cultural definida con características diversas y costumbres de interacción. La diversidad cultural forma parte de nuestra identidad nacional. No se trata de una síntesis donde algunos rasgos se imponen sobre otros, sino de un diálogo entre rasgos diversos. Por eso, cuando la geografía humana estudia la identidad, reconoce que es un proceso dinámico, de construcción constante, que cambia y se transforma al igual que lo hace su cultura. Reconocemos entonces que una de nuestras principales cualidades es la diversidad, algo que nos identifica o que debería hacerlo. Pero, ¿qué es exactamente la diversidad cultural? UNESCO define diversidad cultural como la pluralidad de culturas que coexisten en el mundo. Implica, por un lado, la preservación y promoción de las culturas existentes y, por el otro, el respeto hacia otras culturas. Las culturas se relacionan con las identidades de las personas y de las sociedades. Son espacios en los que podemos realizar acciones que creen nuevos sentidos acerca de los modos en los que nos vinculamos. Este no es un fenómeno novedoso. Ha sido evidente en cada contacto entre pueblos y personas de distintas culturas a lo largo de la historia. Sin embargo, hoy existe un nuevo escenario generado por la globalización y el avance de los medios de comunicación. Esos contactos que antes eran esporádicos o limitados entre vecinos geográficos, ahora pueden darse entre personas de lugares distantes, con culturas muy disímiles. Así, se pone en evidencia una gran multiplicidad de visiones y de expresiones culturales. Podemos pensar, por ejemplo, en el contacto limitado que tuvieron distintas culturas en otros momentos históricos. Si las comparamos con el panorama actual, podemos preguntarnos cuáles culturas han trascendido o no los distintos territorios y por qué. Las condiciones de este mundo no solo nos permiten conocer culturas muy diferentes, también fomentan la comunicación entre estas culturas. Es entonces cuando hablamos de la interculturalidad. Y aunque suena similar y a veces se usa como sinónimo, hablar de una sociedad intercultural no es igual que hacerlo de una multicultural.
¿Cuál es la diferencia entre estos términos? El término multicultural, tal y como indica su prefijo multi, hace referencia a la existencia de varias culturas diferentes. Da a entender que hay muchas, pero que no existe una relación entre ellas. Sin embargo, en el término intercultural, el prefijo inter va más allá. Hace referencia a la relación e intercambio y por lo tanto al enriquecimiento mutuo entre las distintas culturas. La multiculturalidad es el acercamiento de las distintas culturas existentes en un mismo espacio físico, pero sin que implique que haya diálogo entre ellas, mientras que la interculturalidad implica y presupone una comunicación comprensiva entre las distintas culturas que conviven en ese mismo espacio. Entonces somos, o deberíamos ser, una sociedad intercultural. Sin desconocer la diversidad, tenemos que favorecer el respeto y el diálogo entre las culturas de nuestro país. Esa sería la mejor forma de identificarnos, hacer que la interculturalidad sea la cualidad distintiva de nuestra identidad. Ahora bien, acordamos cuál es la mejor manera de construir esa identidad. ¿Cómo reaccionamos frente a la cultura de una sociedad distinta? Nosotros, al igual que el resto, tendemos a mirar desde nuestro propio punto de vista a otras sociedades. ¿Qué quiere decir esto en términos de cultura? Quiere decir que tendemos a aplicar nuestros propios saberes y valores para mirarlas. A esto llamamos etnocentrismo. El etnocentrismo consiste precisamente en conceder más valor a la cultura propia frente a la ajena. En la vida cotidiana, el etnocentrismo es bien perceptible en los juicios de valor de quienes ven a las personas de otras culturas como raras o extrañas. Pero si, como dijo el profe, esta actitud es habitual en todas las sociedades, ¿podemos no adoptar una mirada etnocéntrica? ¿Es posible mirar otra cultura sin los parámetros de la propia? Hay otro concepto que se utiliza para abordar este problema, el del relativismo cultural, que significa relativizar nuestros parámetros culturales para mirar otros. El relativismo propone que si adoptamos los patrones culturales de la sociedad que queremos estudiar, podremos quizás comprender mejor cómo funciona. Aunque este concepto también tiene algunas limitaciones. Dificulta, por ejemplo, hacer lecturas críticas. En nombre del relativismo, no se revisan situaciones culturales que necesitan transformarse. Asimismo, el relativismo dificulta pensar en lo común. ¿Todo es relativo? ¿No hay nada universal entre las personas? Podemos decir entonces que no hay que evaluar desde nuestros propios parámetros, ni negar que estos parámetros forman parte de nuestras maneras de mirar, ni tampoco abandonar la mirada crítica. Y recordar que a la hora de estudiar las culturas, es importante que entendamos que hay posiciones teóricas diferentes que suelen estar en tensión. Valorar las diferencias, defenderlas, vincularlas. Eso debemos lograr dentro del ámbito educativo, extenderlo al ámbito de nuestra región y también al de nuestro país. Buscar un aula más justa e igualitaria es un paso muy importante y está al alcance de todos y todas. Sabemos que en Argentina la lengua de uso oficial es el español o castellano. Pero además se hablan muchas otras lenguas, tanto de migración como originarias. Es difícil precisar la cantidad de lenguas indígenas que se hablan en nuestro territorio. Recién, entre los años 2004 y 2005, se efectuó la encuesta complementaria de pueblos indígenas que relevó datos sobre las lenguas habladas en el país. Muchas quedaron catalogadas como otras, porque en esa encuesta no se incorporaron todas las lenguas conocidas o habladas. Actualmente se reconocen por lo menos 20 lenguas indígenas con distintos grados de vitalidad y uso. Rodolfo Chamorro. Algunas de estas lenguas se encuentran en procesos de revitalización.
Otras se mantienen activas y otras se quedaron sin hablantes. Están geográficamente distribuidas de manera desigual a lo largo del país. En la región del Gran Chaco argentino se encuentra la mayor concentración de pueblos indígenas. Allí viven 10 pueblos originarios con 9 lenguas diferentes. Algunos de estos idiomas se hablan cotidianamente por un gran número de personas y se transmiten de generación en generación. También hay situaciones de bilingüismo en donde las lenguas se usan alternadamente según las necesidades de la comunicación. Suelen tomarse palabras de otro idioma cuando hay algún término que no tiene un vocablo propio. Por ejemplo, la palabra celular no tiene un equivalente en muchas lenguas originarias. Como dijimos, el lenguaje denota la cosmovisión que guarda cada comunidad y los diferentes modos de ver y de entender el mundo. Por eso hay palabras que no tienen traducción en todas las lenguas. Miliakeu pingi tani lof, tani kem tu peyem tani domem tani ruka, e muta mongeli ta petu tani kusenyuke. E kuishingi tani nyakun. Takalof chemuta elege hui tani chawem tani yuke. E swachi ujimapo. E nyekele hui takeche se. Ni terusem, kamai mai owentu. Newenge welei, newenge weno lam twachi mapuche sun. Nilai, mulei reflexion samgaliche, azlei, melei. La escuela es un lugar en el que deben convivir las distintas lenguas porque es un modo de propiciar el encuentro entre las culturas. Cuando se pierde una lengua porque se deja de utilizar y de transmitir, desaparece una parte de la historia de la humanidad. El Estado, además de respetar el autorreconocimiento de una determinada comunidad, debe darle garantías para que su cultura no desaparezca. Cuidar las distintas lenguas es contribuir a la diversidad cultural. ¿Mi idioma? Sí. No sé bien. Sí, no. Es vaca. No. Hacemos casa, es que van a tu casa. Tele. No. Y boca se dice toca. Hola. Es un conejo. Nosotros vamos a aprender lo que es el idioma. ¿Qué? El idioma Toba. Mi función es, mayormente como maestro bilingüe intercultural, es seguir rescatando y seguir para las escuelas, con las escuelas donde hay niños indígenas, donde se ha perdido un poquito el idioma. Por ejemplo, como maestro bilingüe intercultural, mi función es volver a que los chicos sigan hablando su propio idioma, recuperar el idioma, por ejemplo. La comunidad indígena lo que quiere es que su cultura y su idioma también sea valorado dentro de una institución escolar, por ejemplo. Ra seso kijok nanye na chota que el catalán y el kijapte otai kira ya konua chajo tikia lawat chaje somaji ya que na ko bogata kan ko llega más na tani so kijok na cheso gaira yot ko llega ya wa china lapso kijok eta kakso kijok ya wa china lap Nachi yakonua anyel kijapte so gaigaji kijok nachi napogek eta kapoj. Bueno chicos, yo hoy le voy a pedir a ustedes que reflejen en su cuaderno el zorro y el tigre. Y de acuerdo a lo que hace cada personaje, pueden imaginarse ustedes y copiar y dibujarlo en su carpeta. Muchas veces he sentido que
muchos docentes no quieren que el niño indígena hable su propio idioma, por ejemplo. Es como, para el no indígena a veces es una falta de respeto, pero yo diría que para nosotros no es así porque es el idioma que manejamos y creo que es con el idioma que más nos podemos manejar y más nos relacionamos con nuestro propio pueblo indígena, por ejemplo. Hay una frase que me gustó mucho de una maestra indígena una vez en un encuentro de educadores indígenas donde dice: se ha hablado mucho sobre que el niño es tímido, que tiene vergüenza. En cambio, esta docente dijo que el niño no es tímido, es perceptivo. Primero observa, después se lo integra. Hoy nos acercamos a algunas definiciones que siempre son difíciles, como cultura e identidad. Tratamos de entender que somos un país con culturas diversas. Pensamos en los inmigrantes y en los pueblos originarios. Conocimos la celebración de la Pachamama y una manera de acercarnos a ella. Entendimos la necesidad de preservar las lenguas indígenas y de respetar todas las culturas. Realizamos algunas experiencias interculturales a través del arte. Nos animamos a pensar y a reflexionar con la intención de que cuando volvamos al aula podamos mirar a nuestros compañeros y compañeras como queremos que nos miren a nosotros y a valorar las culturas de todos los pueblos. Chicos, tu mirada me estás diciendo mil cosas. Llamar pueblos originarios a quienes antes se denominó indios no cambia su realidad automáticamente. Indios fueron llamados en el largo proceso de su conquista y hoy, más amablemente, son llamados originarios. Pero en ese cambio de palabras hay una migración de ideas que llevará su tiempo. Nuestra nacionalidad supo negar a esos pueblos preexistentes. Y eso significó su silencio, guardar una lengua, callar una historia familiar, preservar en secreto su propio origen étnico. Las leyes cambian, las palabras también. Hoy ponemos el oído en ese silencio antiguo, resistente, defensivo. Quizás hay que esperar y seguir esperando para un verdadero encuentro cultural. Quizás haya que hacer un poco de silencio también. Podemos comunicarnos con todas las personas que conviven con nosotras y nosotros, aprender, debatir y producir cultura desde un espacio en común. Favorecer el diálogo entre las distintas culturas solo puede resultar en algo favorable. Ya perdimos demasiado manteniéndonos al margen de estas problemáticas, distantes y separados. Nadie puede dictaminar cuál es tu cultura ni cómo entendés tu identidad. Pero sí se puede estimular a que la desarrolles de una manera integrada a la sociedad en la que vivís. El arte es uno de los tantos caminos para hacerlo. Hoy el mundo nos permite conocer infinidad de culturas. Está en nuestras manos mirarlas de reojo o involucrarnos.